Hola con todos, el tema de hoy es lenguaje y lateralización. Voy a abordar los principales aspectos de la neuroanatomía relacionada al lenguaje y cabe mencionar que no voy a profundizar en lo que son las afasias, puesto que es un tema de clínica que merece su propio video y que lo abordaré en una siguiente oportunidad. Entonces, en cuanto a la anatomía del lenguaje, tenemos que hay zonas que actualmente se sabe que, cuya principal función es la de la producción y la comprensión del lenguaje. Si bien eso es cierto, he colocado el término anatomía del lenguaje entre comillas, puesto que, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, realmente hay varias zonas que se asocian a la producción del lenguaje más allá del área de Broca y el área de Wernicke, que es algo que muy probablemente todos ustedes habrán escuchado. Entonces, primero vamos con un poco de generalidades en cuanto a la neuroanatomía para poder entrar en contexto. Entonces, recordemos que entre zonas importantes para el lenguaje se encuentra el lóbulo frontal, bien, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, principalmente, que es en donde vamos a encontrar las áreas de Broca, en el caso del frontal, y Wernicke en el lóbulo temporal. Pero también va a ser importante, como vamos a ver más adelante, tanto la parte parietal como la parte occipital. Entonces, entre estructuras vamos a tener la fisura central, por delante de la cual va a estar el lóbulo frontal y por detrás va a estar el parietal y el occipital. En la parte lateral vamos a tener la fisura de Silvio o la fisura longitudinal lateral. Y en el centro, dividiendo ambos o separando ambos hemisferios, vamos a tener la, eh, a la fisura longitudinal medial. Bien, entonces, como mencioné, vamos a tener dos áreas que son de suma relevancia, ya en cuanto a la producción y a la comprensión del lenguaje. Estas son el área de Broca, localizada en el lóbulo frontal, y el área de Wernicke, localizada en el lóbulo temporal, eh, cercano a la parte inferior y posterior del lóbulo parietal. Hay otra área de suma relevancia que no suele mencionarse tan frecuentemente y este corresponde al giro angular, principalmente asociado a el componente de la lectura. Entonces vamos primero con el área de Broca. El área de Broca va a estar localizada en el área 44 de Brodmann, que corresponde a la parte posterior del giro frontal inferior. Recordemos que tenemos giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, que se encuentra suprayacente a lo que corresponde a la fisura de Silvio. Entonces se encuentra en la parte perisilviana, en la parte superior perisilviana. Bien, las conexiones que va a tener este área de Broca principalmente va a ser el área de Wernicke a través del fascículo arcuato, que ya lo voy a mencionar más adelante, y también va a tener, esa corresponde a la conexión aferente, es decir, fibras que llegan hacia el área de Broca. Pero también tenemos fibras eferentes que se van a dirigir hacia el giro precentral, que es en donde se encuentra el área motora primaria, especialmente la parte relacionada con el movimiento de la boca, la lengua, la laringe y la faringe, es decir, las estructuras relacionadas a la producción o a la articulación de las palabras. Entonces, el área de Broca, ¿cuál es su función principal? La función principal del área de Broca es la de producir el lenguaje. ¿Y a quién nos referimos con producir el lenguaje? Es el de poder emitir palabras, de articular palabras, de decir oraciones que tengan una estructura, que tengan sentido y que sean comprensibles. Y para ello, el área de Broca almacena programas motores, ¿ya? Programas motores, en los cuales
se establece cómo deben moverse de manera coordinada los diferentes músculos presentes en la boca, en la lengua, en la laringe, en la faringe, para poder llegar a articular palabras, para formar oraciones comprensibles e incluso gestos relacionados al lenguaje de señas. Bien, pero principalmente es la parte de el habla. Bien, aún así, es importante aquí hacer una distinción de lo que, bueno, me adelanto un poco entre lo que es afasia y lo que es una disartria. Bien, si bien no es el objetivo de este video, la afasia es una incapacidad para producir el lenguaje. Bien, en este caso vamos a tener una afectación del área de Broca cuando hablamos de una afasia de producción, ya en la cual vamos a ver que se afecta la gramática y la sintaxis. Bien, pero ¿cuál es la distinción importante que quiero hacer aquí con la disartria? Es que cuando hablamos de disartria estamos hablando de un daño que se localiza a nivel de el giro precentral, bien a nivel de la zona que controla directamente de manera individual cada músculo relacionado a la boca, la lengua, laringe y faringe. Entonces, en estos casos, en el caso de la disartria, el lenguaje realmente puede ser producido. Sin embargo, el hecho de no poder contraer adecuadamente un músculo por daño de la neurona motora superior va a hacer que ese lenguaje quizás sea poco entendible, que no sea adecuadamente eh, articulado con el objetivo de que se entienda como tal lo que el individuo está diciendo, pero a la final la idea que quiere transmitir el sujeto eh, va a ser ejecutada. Bien, solo que va a ser difícil comprenderlo, puesto que no todos los músculos se mueven de manera adecuada. Yo sé, es un poco difícil realizar esta diferenciación, pero espero que se haya entendido. Entonces, recordemos, área de Broca, producción del lenguaje, en donde se establece cómo deben juntarse las palabras, cómo deben juntarse las letras para formar una palabra y cómo se juntan estas palabras para formar una oración que pueda ser comprendida. Bien, en el caso de ya de la, como tal, lo que es articular las palabras, eh, emitir el o decir una palabra, ahí ya vamos a la parte de el giro precentral. Bien, entonces, si es que tenemos un daño, por ejemplo, por un infarto de la arteria cerebral media en el área de Broca, vamos a tener esta afasia motora o de expresión, ya en la cual el paciente va a tener una fluidez reducida para decir las palabras no van a poder ser emitidas con facilidad. Bien, va a decir, su léxico va a verse recortado, va a emitir pocas palabras, sus frases van a ser cortas y adicionalmente, relacionado a la gramática, no va a utilizar eh, palabras funcionales, como por ejemplo las preposiciones, los sufijos y las conjunciones. Entonces vamos a estar hablando de un lenguaje que es muy pobre, un lenguaje que carece de muchas palabras, puesto que al haber daño de esta zona se han perdido estos programas motores importantes para poder formar una palabra y para poder juntarla con otras palabras. Ya, entonces recordar que el área de Broca va a controlar o va a permitir que haya una coordinación en el área motora primaria relacionada con el movimiento de los labios, de la lengua, de la laringe y faringe. Ya, ahora, em, como mencioné antes, una de las conexiones más importantes que tiene el área de Broca es el área de Wernicke, ya una de las principales conexiones que tienes con el área de Wernicke. Y esto lo conseguí a través del fascículo arcuato, ya que es un tracto presente en la parte subcortical que conecta esta región del lóbulo frontal con esta otra región del lóbulo temporal que corresponde al área de Wernicke. El daño de este fascículo conduce a una afasia de conducción, valga la redundancia.
en el cual vamos a tener manifestaciones tanto de una fascia de Broca como una fascia de Wernicke, que estoy a punto de mencionarles qué consiste. Ya, entonces, vamos con el área de Wernicke. ¿Dónde se encuentra localizada? Se encuentra localizada en el área 22 de Brodmann, específicamente en los dos tercios posteriores del giro temporal superior. La función del área de Wernicke y con lo que tienen que quedarse es que se relaciona a la comprensión del lenguaje. Ya en este caso, el área de Wernicke nos permite comprender eh, los sonidos que nosotros conocemos como palabras para darles un significado. Nos permite además ver objetos y asociarlos a un significado en específico. En general nos permite comprender nuestro lenguaje, nos permite comprender lo que otros nos están comunicando, mientras que el área de Broca nos permite comunicar nuestras propias ideas. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir dentro del área de Wernicke? Aquí se va a dar la interpretación de símbolos, ya de símbolos que van a estar, eh, que van a corresponder a, por ejemplo, sonidos que son, que se emiten como palabras al comunicarnos con otra persona. También nos permite o va a ser importante para interpretar símbolos escritos, como por ejemplo en una lectura, pero para eso vamos a ver que es más importante el giro angular. Pero también tiene que ver en cierta medida el área de Wernicke. O también sentidos, como por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen ceguera, el lenguaje de braille. Entonces, esta área de Wernicke va a asociar objetos, ya como lo puede ser una pelota, una botella, un espejo, a símbolos. Entonces, esta pelota, esta botella, este espejo, va a tener un nombre y va a tener un significado. Ya, esa es la importancia del área de Wernicke, es darle significado a los diferentes objetos, a los diferentes símbolos. Entonces, ¿qué es lo que va a producirse si es que existe un daño del área de Wernicke? De igual manera, por ejemplo, por un infarto de la arteria cerebral media, va a conducir a una fascia sensitiva o de recepción. En este caso, en el caso de una fascia sensitiva o de recepción, el individuo va a tener dificultad para asociar un objeto con una determinada palabra, con un determinado significado. Entonces, ese objeto, eh, quizá no, el paciente no va a poder reconocer, no, o más bien no va a poder nombrar a dicho objeto, o incluso puede cambiarle el nombre. Y esto puede repercutir en que, si bien el paciente puede producir lenguaje, el lenguaje que éste va a producir va a ser falto de contenido. No va a poder, no vamos a poder comprender lo que el paciente nos está diciendo, incluso si utiliza palabras bien articuladas, bien estructuradas. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, un paciente con afasia de Wernicke va a decir, o sea, literalmente va a hablar sin sentido. Por ejemplo, el espejo está rojo y está en el sol y está saltando mientras está comiendo y un perro lo está mirando y está dándose una mortal. O sea, no tiene nada de sentido lo que está hablando, pero está utilizando palabras que nosotros podemos saber qué significan. También la falta de comprensión del lenguaje en los pacientes con afasia de Wernicke va a impedir que pueda seguir órdenes, puesto que las palabras o los sonidos que el paciente está escuchando no las va a poder asociar adecuadamente a un significado, no va a poder comprender y entonces no va a poder efectuarse una comunicación adecuada en la cual el paciente nos comprenda lo que le estamos diciendo. Bien, entonces es lo que corresponde a una afasia de Wernicke en pocos términos.
La siguiente estructura importante corresponde al giro angular, que se encuentra en continuación realmente con el área de Wernicke. Se encuentra a nivel de la parte inferior y posterior del lóbulo parietal. ¿Ya? ¿Cuál es la función del giro angular? Lo principal del giro angular, quiero que se aprendan, es lo que tiene que ver con el lenguaje escrito. Ya, el giro angular tiene especial importancia en la comprensión del lenguaje escrito. Aquí se ha visto que se da la conversión de información visual procedente de la parte de asociación occipital de las palabras escritas y le da una representación lingüística. Entonces, por ejemplo, si vemos un montón de símbolos que sabemos que son letras, le vamos a dar, dependiendo del orden que tienen estas letras, le vamos a dar un significado. Es la importancia del giro angular. Y también se ha visto que si bien no tiene tanta relación con el lenguaje, que se asocia o tiene funciones en lo que es el procesamiento numérico. Otras regiones asociadas al lenguaje, si bien en menor medida de lo que es el área de Wernicke, el área de Broca o incluso el giro angular, corresponde a la ínsula. En la ínsula se ha visto que se dan procesos de relevancia para la articulación normal de las palabras. Otras zonas importantes son la corteza occipital, la corteza parietal y otras regiones temporales, especialmente las partes de asociación, todas estas partes que se encuentran un poco distales y específicamente las partes en las que se continúa tanto lóbulo temporal como parietal como occipital. Estas zonas son importantes especialmente para la parte del significado de las palabras y de los objetos, asociar objetos a un significado. Y ahora, por último, hablemos acerca de la lateralización. Eh, Es muy bien conocido que la mayor parte de las personas, aproximadamente, o mayor, un número mayor, un porcentaje mayor al 95%, se dice que tiene una dominancia izquierda. ¿A qué nos referimos con dominancia? Podemos guiarnos por con qué mano el paciente escribe o también cuál es el hemisferio que controla la comprensión y la producción del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lateralización, bueno, lo principal eh, es el lenguaje, pero también suele relacionarse a el componente de con qué mano el paciente escribe. Bien, la mayor parte de la población va a tener dominancia izquierda, puesto que es el hemisferio izquierdo o el área de Broca y el área de Wernicke se encuentran en el hemisferio izquierdo en la mayor parte de la población. Y adicionalmente, la mayor parte de las personas son diestras, es decir, el control motor, eh, recordemos que se encuentra de la mano derecha, se encuentra en el hemisferio izquierdo. Entonces, de allí lo de la dominancia de este hemisferio. Aún así, si bien la, la producción y comprensión del lenguaje está principalmente dada por el hemisferio izquierdo, eso no significa que el hemisferio derecho no tiene ninguna función en lo que es el lenguaje. El hemisferio izquierdo sí, es clave para poder comprender el lenguaje y para poder producirlo. Pero el derecho se ha visto que cumple un rol en lo que es la prosodia. ¿Qué es la prosodia? Es la capacidad que tenemos para darle un componente emocional a nuestro lenguaje, para poder expresar a través de nuestras palabras que, si bien no explícitamente, que podemos estar enojados, estar tristes, estar felices, esto está principalmente dado por el hemisferio derecho. Aún así, eh, eh, estudios han podido dejar en evidencia que el hemisferio derecho sí tiene eh, en cierta medida un componente relacionado a la producción del lenguaje, puesto que
Un ejemplo de ello es que en un paciente en el cual se había realizado una cayectomía, ya que es en la cual se deja sin comunicar a través del cuerpo calloso al hemisferio derecho con respecto al hemisferio izquierdo. Entonces aquí se vio que al estimular al hemisferio derecho e intentar que el paciente produzca lenguaje, podía hacerlo, si bien es cierto, con palabras rudimentarias, con un lenguaje pobre, pero la cosa es que podía hacerlo. Entonces podemos ver que el hemisferio derecho sí tiene cierta participación, no solo en la prosodia, sino en otros componentes del lenguaje. Eh, por último, para determinar la lateralidad, se pueden realizar algunas cosas como sencillamente preguntarle al paciente con qué mano escribe, con qué mano se cepilla y con qué mano lanza una pelota. Y también, si bien esto no es práctica habitual en la clínica y es más una práctica quirúrgica, es el de inyectar anestesia de corta duración, con una vida media muy corta, a nivel de la carótida interna para básicamente anestesiar a un hemisferio, eh, a uno de los dos hemisferios. Y si, por ejemplo, se produce anestesia a nivel del hemisferio izquierdo, y el lenguaje deja de ser producido adecuadamente, entonces estamos hablando de una dominancia izquierda, puesto que como dormimos al hemisferio izquierdo, ya no hay lenguaje, entonces era el hemisferio izquierdo el cual tenía la dominancia. Bien, y si bien es cierto, la mayor parte de los pacientes son diestros y tienen dominancia izquierda en cuanto al lenguaje, se ha visto que si los pacientes que son zurdos, que tienen una dominancia derecha en cuanto a la parte manual, también tiene mayor probabilidad de tener dominancia a nivel de lenguaje en el hemisferio derecho. Aún así, incluso si manualmente tienen dominancia derecha, la mayor parte de estos pacientes zurdos van a tener dominancia izquierda en el lenguaje. Y eso sería todo en lo que corresponde al lenguaje y lateralización.